elecciones por medio de encuestas que hizo el PRM. Yo creo que es inconstitucional, porque creo que un candidato debe surgir de las entrañas de su partido, debe ser la voluntad de la gente de su partido. Con una encuesta a ti te puede elegir el de fuera, son personas anónimas que te eligen, entonces tú hasta qué punto puede ser legítima un candidato que lo eligió en una encuesta, que nadie sabe el nombre, ni la cédula, ni de dónde vive el que lo eligió. Eso es un aspecto que yo creo que deberá llegar en algún momento al Tribunal Constitucional, porque eso, yo entiendo, vulnera lo que es la ley que rige las organizaciones políticas, porque si la Junta exige que hay que tener un padrón, que cada partido, inclusive cuando usted está en varios padrones, usted lo eliminan, usted debe quedarse con uno solo, porque entonces con mucho más razón un candidato que surge debe surgir de la voluntad de ese padrón, de ese partido político. Tenemos un caso patético que nos deja ver hasta qué punto las encuestas hay que ponerle entre comillas. Santo Domingo Este es un ejemplo de lo que significan las contradicciones en las encuestas. Todas las encuestas ahí, por ejemplo, el candidato que se eligió, Dio Astacio, nunca apareció ni en segundo en ninguna de las encuestas. Siempre fue un candidato de tercer lugar. Pero resulta que en la votación real, no en la virtual, que significa una encuesta, ganó Dio Astacio, pero con bastante, ¿no? Con bastante diferencia en relación a Manuel Jiménez, que era que aparecía en el primer lugar. Entonces, el primero quedó en el cuarto y el que estaba en el tercero quedó en el primero en términos reales. Eso ya de por sí es un llamado. Y digo esto porque el PRM, en las encuestas que acaba de elegir los candidatos, dice que lo hizo con la Galo y el Centro Económico del Cibao. Yo tenía entendido que la Galo era parte de su política, de que ellos no trabajaban para partidos ni para candidatos. Ahora resulta que después que el periódico Hoy dejó de publicarla, que hay otras negociaciones, ahora sí la Galo la hace para candidatos. Pero la otra es el Centro Económico del Cibao. Y todos saben que esa encuesta es ligada, muy ligada al presidente Abinader. Toda la vida que tiene Abinader haciendo política, su encuestadora y sus lazos son con el Centro Económico del Cibao. Entonces, es la encuesta que elige precisamente los candidatos. Yo quiero acotar algo en lo que Medina dijo sobre el asunto de las encuestas para elegir candidatos internos de partido. Yo pienso que si se hace un buen análisis, realmente ese artículo de la ley 3318, que establece uno de los métodos para que los partidos elijan sus representantes en las elecciones, si se analiza a la luz del artículo 216 de la Constitución de la República, me parece que no pueden coincidir. Lo que quiere decir que si se aplica realmente ese artículo, los candidatos de partido no pueden elegirse por encuesta, porque habla de elecciones internas. Y cuando se habla de internas, se está hablando de miembros de partido, no de gente que no sean miembros de partido. O sea, cuando se habla de elecciones internas, se habla de miembros de partido. Pero tú estás soñando. Bueno, estoy diciendo lo que dice la ley y la Constitución. Y no solamente estoy diciendo esto, estoy diciendo lo que dice también la Constitución de la República. Estamos hablando de asuntos legales. O sea, que se va a violentar la Constitución de la República en este país. Y pues, es un hecho. No, lo que estoy diciendo es que los candidatos de los partidos deben ser electos internamente con miembros de su partido. Pero es un deseo, eso es una... No es un deseo. Cuando se hace... Es una normativa. Por ejemplo, es una normativa, pero que ya se violó por acuerdo. Por ejemplo, pero puede ser recurrido. Sí, pero escúchame. Ahora mismo, por ejemplo, el PRM, ¿qué fue lo que hizo? Una primaria, ¿pero cómo? Interna, con miembros de su partido. El PLD acaba de hacer 267 asambleas, ¿pero con quién? Con dirigentes de su partido. Y eso es lo que dice realmente la Constitución. Y es lo que la ley también debe decir. Los representantes de los partidos deben ser electos por miembros de su partido. Para que ningún otro partido, ni gente de afuera, tenga influencia para decir, a mí es que yo quiero que pongan es aquel. No, si usted no es miembro de ese partido, usted no tiene ningún derecho de participar de quién debe ser el candidato de ese partido. Eso hay que dejárselo a cada partido. Que si a mí me gana una persona que fue elegido en su partido por encuesta, y significa que yo puedo recurrir, que ese no puede ser mi relevo, porque eso fue elegido por encuesta. Bueno, eso es lo que tú quieres decir. Al TCE, no al Supremo, al TCE.
porque lo que estamos diciendo es... O sea, el Tribunal Constitucional... Claro, y porque eso, superior electoral. Y eso traería un problema gravísimo en el país. Eso el tribunal es el que tiene que decir si realmente ese artículo de la ley 3318 es conforme a la Constitución o no. Bueno, yo creo que eso... Bueno, hay un precedente. Hay un precedente. ¿Cuál es el precedente? El precedente de Leonel Fernández en las elecciones pasadas. Él perdió las internas del PLD y se presentó como candidato. A él lo objetaron porque la ley electoral establecía que usted, luego que perdiera en un partido, no podía presentarse en otro partido. Y se recurrió tanto el TCE, como dice Eduardo, el Tribunal Superior Electoral, como el Tribunal Constitucional establecieron que el derecho a elección es un derecho constitucional sagrado. ¿Y qué pasó luego? Bueno, fue candidato a la presidencia Pues de la ya, República. si van a ser todos candidatos, todos...